nací en los años 70 y en aquella época la manera de que los padres tenían de educar a los hijos era bajo la obediencia. Los padres en aquella época ellos pensaban que era lo mejor para sus hijos y desde su mejor opinión y su mejor criterio educaban a los hijos y les decían lo que tenían que hacer y cómo se hacían las cosas. Y los hijos normalmente nadie les preguntaba qué necesitaban, qué querían, cómo se sentían. No había realmente un diálogo emocional. Entonces toda la parte de comunicación afectiva emocional se hacía a nivel físico, besos, abrazos, juegos, ver películas juntos, ir al cine, hacías cosas con tus padres, pero la parte de diálogo emocional normalmente no estaba presente porque también se pensaba que los niños son niños y bueno, pues todavía no pueden pensar y no pueden hablar. Entonces en aquella época, me acuerdo, cuando yo tenía 5 años, a mi padre lo mandaron a trabajar a Nueva York y nos mudamos toda la familia a Nueva York y era un proyecto de 6 meses. Y a los 3 meses a mí me tocaba empezar el colegio otra vez en Madrid porque cumplía 6 años y tenía que ir a empezar primer grado. Y recuerdo que mis padres decidieron que yo empezase el colegio eh, y me viniese solo a Madrid a vivir a casa de mis abuelos con 5 años. Y yo eran unos abuelos que no conocía muy bien, les conocía pero no tenía relación con mis abuelos. Y de repente me encuentro con 5 años que me meten en un avión desde Nueva York hasta Madrid y piensa que en esa época volar en avión, nadie iba en avión y en Nueva York estaba mucho más lejos que ahora, era irte, uff, ahora está todo mucho más cerca. Entonces era un viajazo y al llegar a Madrid voy a casa de mis abuelos y me encuentro en una casa que no conozco, como eres un niño pequeño huele distinto, no tienes puntos de referencia y yo siento un tremendo abandono, como que mis padres me habían abandonado. Y me acuerdo mi primer día de colegio, no está tu madre ni tu padre contigo. Me llevó mi tía al colegio, a la que yo tampoco conocía mucho, y con todo su cariño me dejó ahí en clase y fue un sentimiento de abandono muchísimo más grande. Y recuerdo esa época eh, que yo estaba constantemente triste. Todos los días yo estaba triste y triste porque no entendía nada y nadie me preguntaba nada. Y me cuidaron muy bien, me hacían regalos, mis abuelos venían, mis tías me sacaban, la gente estaba muy pendiente de mí, pero nadie te confortaba ni te hablaba. Entonces eso en mí causó que luego yo crecí y fue en mi infancia que fui siempre un niño muy, muy, muy tímido y me costaba mucho integrarme en grupos de gente. Entonces yo nunca he jugado en un equipo de fútbol, de niño, nunca. Yo tenía amigos sueltos, pero nunca era parte de un grupo y me costó muchísimo. Y yo creo que eso fue parte de, quizás, no lo sabré nunca, de esa sensación de niño pequeño de abandono que te genera una inseguridad y por tanto una timidez después. Pero por suerte luego, cuando fui creciendo con 13, 14, 15 años, fui saliendo de ello y fui, pues, una vez que superé ese trauma, digamos, infantil, me convertí ya en un adolescente mucho más social, mucho más normal, mucho menos inseguro y ya tuve una normalidad en mi vida. Mi infancia fue un poco rara. Soy hija única, mis padres son argentinos, pero yo crecí en Miami. No diría que fue traumática, pero sí creo que crecer con dos padres que siempre estaban en desacuerdo me afectó mucho. Y todavía lo hace a mis 16 años. Cuando era más chiquita, mi padre era como mi héroe. Me decía que yo era súper inteligente y especial, pero al mismo tiempo me hacía pensar que mi mamá era menos que él. Me decía cosas como no fuera como ella, que no hiciera tonterías como las de ella, y eso me hizo querer más a mi papá que a mi mamá. Hasta pensaba que mi mamá tenía suerte de estar con él. Pero todo cambió cuando empezamos a ir a una psicóloga familiar y yo siempre me quejaba de que mis padres se peleaban todo el tiempo y de que cómo me trataban, porque eran súper estrictos conmigo. Y la psicóloga ayudó a que ellos resolvieran algunas cosas, pero al mismo tiempo reforzó que la idea que los adultos siempre tenían la razón y me hizo muchísimo daño. Mis padres, o sea, mis padres vienen de un contexto muy diferente. Mi padre es de un pueblo pequeño y humilde, pero siempre se ha creído que es como el mejor de todo su pueblo, pero por eso fue a vivir a Buenos Aires. Y mi madre, en cambio, tuvo una vida muy difícil y vivió en muchos lugares y pasó su adolescencia en Francia vendiendo cosas en las calles porque su papá había vendido todo lo que tenía para irse a Europa. Y cuando mi abuelo murió, mi abuela cayó en una depresión y mi mamá tuvo que encargarse de toda la casa.
Y esto la hizo más humilde e insegura que mi padre, que por otro lado es súper independiente y más controlador. De niña, la forma en que me trataban a veces era dura. Mi mamá me daba tirones de la oreja, pero mi papá podía llegar a pegarme o castigarme de forma exagerada. Por ejemplo, cuando les conté a mis amigos historias como la vez que mi padre me quemó con un secador de pelo a los 6 años, me miraban rarita como si estuviera loca. Yo en ese entonces pensaba que todo era mi culpa, porque me habían hecho creer que yo era una egoísta malcriada y aparte como nadie más le estaba pasando estas cosas, creía que era algo mío. Y a ver, a los 12 años pedí empezar terapia individual. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que yo no era una mala persona y que no tenía que cargar con las peleas de mis padres. También empecé a entender que mi papá no era tan perfecto como yo pensaba y que mi madre era alguien a quien debería admirar más. Pero también cuando nos mudamos a España, tenía 13 años, fue un cambio muy duro porque tuve que dejar a mis amigos y mi terapeuta en Miami. Ese verano me sentí muy sola y mi mamá también lo pasó muy mal. Empezó a beber más y las peleas con mi padre se volvieron mucho más intensas. Por ejemplo, puedo recordar una noche en la que ella, borracha, le tiró una botella de perfume carísima a mi padre y la esquivó, pero la botella se rompió todo y manchó toda la pared y en ese momento pensé que si las cosas no cambiaban iba a terminar en divorcio. Y en noviembre de 2022 mi mamá dejó de beber después de que un médico le advirtió que tenía un problema con el alcohol o que tenía un problema que le estaba afectando la salud. Y desde entonces ella cambió muchísimo y nuestra relación mejoró un montón. Ahora siento que puedo confiar en ella como nunca antes. Con mis papás las cosas son más complicadas. Aunque ha tratado de cambiar por mi mamá, conmigo todavía es muy crítico y me sigue llamando cosas como egoísta, pero ya no maleducada, más que soy una manipuladora. Pero a pesar de todo esto, amo a mis padres, aunque a veces critique mucho a mi papá, sigue siendo mi papá. Y yo, por muy perdida que me sienta, a veces no sabría qué hacer sin ellos. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía como 5 años y obviamente era muy raro porque como que de la nada nos contaron que papá ya no iba a vivir en casa, como que papá se iba y no sé qué, y éramos súper peques y yo tenía 5 años, o sea que no entendía, o sea, tampoco nos enteramos mucho del por qué ni nada, pero era como muy, muy raro y yo no me acuerdo, pero por lo que me dicen papá y mi mamá, que yo lloraba como muchísimo y siempre quería hablar con papá por teléfono, en plan que le echaba mucho de menos y tal, y que no entendía nada y que lo pasé muy mal. Y, o sea, no me acuerdo porque yo tenía 5 años, pero yo creo que me afectó mucho como en the long run porque siempre tenía como complejo de que mi padre no estaba y que, a ver, es verdad, o sea, no era por su culpa ni nada, pero como no vivía con nosotros, pues yo tenía como un poco de casi como anger, como hacía papá, porque yo tenía la sensación de que nunca estaba y que no le veía y obviamente when you're a kid, pues no entiendes, entonces le echas la culpa a tu padre por eso. Entonces yo como que, pues nada, tenía como bastante como resentment hacia él durante bastante. Y luego, obviamente, en plan, cuando mi padre se casó otra vez y tal, pues yo tenía celos, obviamente, porque era muy peque. Y mi padre ya no estaba con mi madre, entonces yo, para mí era como muy raro. Y luego igual mi madre se casó también, entonces era como muy raro como ya no tener a mis padres juntos y tener que acostumbrarme a vivir con mi padrastro, que a ver, al final me llevo súper bien con él y tal, o sea que al final pues salió bien, pero definitivamente tuve que como trabajar mucho mi relación con papá, bueno, y también con mi madre, porque igual le echaba la culpa a ella y yo es que le echaba mucho de menos a papá. Em, y luego, no sé, como en high school, pues empecé como a pedir más, que quería verle más,
que no era suficiente para mí como verle solo los fines de semana y tal, porque quería tener más relación con él. Y nada, pues ahora como ya que he hecho la uni y ya que soy más mayor, pues obviamente mi relación con mis padres pues está como en mis manos, ¿sabes? Como que ya no dependo de mi madre o mi padre como para coordinar cuándo nos vamos a ver y tal, como que it's up to me cuando yo pueda ver a mis padres y tal. Em, o sea que ahora ya es como el the best scenario porque yo puedo llamar o visitar cuando me dé la gana. Entonces ahora ya como que lo superé, ¿sabes? Como que lo superé, les perdoné por hacerme daño y ahora creo que tengo como la mejor relación con mis padres que siempre he tenido. Pero obviamente fue muy duro y como que les echaba mucho la culpa y tal, pero you get over it eventually. Mi papá vive en México y yo tengo un problema con él. Yo cuando nací, él se separó casi instantáneamente de mi mamá y se tuvo que ir a México por tema de trabajo. En México, a él no le alcanzaba la plata y los bancos no le querían prestar. Entonces tuvo que recurrir a pedir plata prestada a los carteles de ahí. Y, o sea, pide la plata eh, y pide la plata, hizo un negocio y cada vez el cartel se puso más fuerte con que estaba todo el tiempo así. Devolvémonos la plata, que te vamos a balear, te vamos a matar, no sé. Em, Como él estaba teniendo esos problemas, yo no tuve mucho tiempo de verlo. Fue difícil crecer sin tener un papá presente, pero bueno. El tema es que terminó teniendo problemas con el cartel. Estuvo en Guadalajara secuestrado más o menos 3 meses y mi familia, mi mamá tuvo que ayudarlo a salir más o menos cuando yo tenía 11 años y medio. Em, y o sea, no pude crecer con un papá por esta situación que es muy hiriente. O sea, y, y bueno, eso es lo que pasó. Yo de vez en cuando lo veo a mi papá, pero tampoco tanto, más o menos una vez al año. No tengo tanto contacto con él, no lo conocí la mayoría de mi vida por eso. Y bueno, eso es lo que me pasó a mí. En el delicado tejido de la infancia, el comportamiento de un padre actúa como un hilo que entrelaza el futuro de un individual. Por cada gesto de amor o ignorancia, se tejen cicatrices o se construyen alas. La figura parental, en su esencia, es un faro o una tormenta, guiando o desorientando. Al final, el viaje hacia la paz interna comienza en la comprensión, donde aquel entendimiento del propio tejido transforma el eco del trauma en la melodía de la recuperación. El impacto de la figura parental siempre dejará nudos en nuestras vidas, pero son aquellos nudos y guianzas positivas y negativas que nos acabarán formando como personas completas.